Me sorprende enormemente que este sea uno de los casos más fuertes que vamos a comentar en este canal y que ni de lejos es uno de los que más repercusión ha tenido en medios de comunicación, redes sociales y demás, cuando todo esto ocurrió hace muy pero que muy poco tiempo. Estamos hablando de... ocurrió en España, en Madrid en concreto, en el año 2019. Un joven llamado Alberto Sánchez Gómez mató, descuartizó y se comió a su madre. Estamos hablando de que hay casos que son bastante más leves que este y que han estado ocupando medios de comunicación durante meses, incluso años. Y este en concreto yo soy consciente de que va a haber muchos de vosotros que no vais a tener ni puta idea de qué es. Lo llevan detenido tras haber encontrado en su casa una escena de un tremendo horror. Los policías consiguen acceder al domicilio, lo que se encuentran es una escena dantesca y se encuentran el cadáver de la madre del detenido descuartizada. Así que por favor en la caja de comentarios decid ya de primeras si os suena este caso o no. Sentaos, poneos cómodos porque la historia tiene muchísima miga, va a ser un vídeo de estos de criminología largos, dejad un fuerte like y empecemos por el capítulo 1, cuando de repente ocurre un suceso muy extraño en un barrio de Madrid. Madrid, España, año 2019, hace literalmente 6 años de todo esto. Había una mala relación muy grande entre un hijo y una madre, discutían muchísimo, incluso llegaba a haber tanto violencia física como violencia verbal, y era pues una relación muy conflictiva que no llegaba a solucionarse de ninguna forma, a pesar de que el hermano y también hijo de esa madre intentaba mediar entre ellos dos para de alguna forma conseguir solucionarlo y que la convivencia fuese buena. Pero lo que él no se esperaba es cómo iba a acabar todo esto. De la peor forma posible. La madre de 66 años estaba troceada en pedazos muy pequeños dentro de la vivienda que compartía con su hijo en el barrio de Salamanca, en Madrid. 21 de febrero de 2019, en un barrio muy cercano a la Plaza de Toros de las Ventas, aquí en Madrid, que aquí estaréis viendo imágenes por si alguno no es de Madrid, La Guindalera, que es el barrio en concreto. Los vecinos fueron testigos de una situación absolutamente impresionante y que yo creo que en su vida se iban a imaginar. Alberto Sánchez Gómez, que es esta persona que estáis viendo aquí, conocido actualmente como el caníbal de las Ventas, que ahora mismo tiene unos 30-31 años, han pasado ya bastantes años desde que todo esto ocurrió, pero de todos modos era un chaval bastante joven, fue acusado de matar, descuartizar y de comerse a su propia madre. La que alertó a todo esto fue una amiga de la madre, ¿vale? Porque llevaba un mes sin verla y le parecía muy extraño, porque la madre era una persona muy amable, muy cariñosa, que hablaba con todo el mundo, que era muy tranquila y que en cierta parte se podía ver positivismo en ella, a pesar de ciertas circunstancias que ahora iremos contando mientras vamos desarrollando toda esta historia. Entonces, cuando llamó a la policía lo que hizo fue, sin imaginarse todo esto evidentemente, ir hacia el domicilio, llamar a la puerta y el que les abrió la puerta fue Alberto, el hijo. Ellos preguntaron, ¿dónde está María Soledad? ¿Está María Soledad en casa, que es la madre? Y él dijo, sí, está dentro. Entonces ellos entraron un poco confundidos porque no entendían muy bien entonces el porqué la llamada de esta señora diciendo, oye, es muy raro que lleve un mes sin verla porque no es una persona que precisamente esté un mes en casa. El chico ha reconocido no solo que practicó el canibalismo, sino también que le ofreció fragmentos de su madre a su perro. La policía entró despacio al domicilio, empezó a mirar, vio que no había ningún olor extraño, simplemente desorden típico de una casa, pues ropa por encima de los sofás, bueno, ciertas cosas que podían ser perfectamente normales, hasta que se adentraron dentro de la vivienda y en una de las habitaciones se encontraron la cabeza y un poco de pelo de la madre, evidentemente la cabeza cortada. Y bueno, esto fue un shock absoluto para los policías, que esto mismo lo cuentan en el juicio como una especie de shock, con ese shock postraumático que se te queda después de ver una imagen tan dantesca como esta. Y empezaron a ver que había en diferentes partes de la casa tuppers con restos de la madre, carne de la madre, dentro de la nevera también, y un sinfín de cosas. Él mismo se lo ha contado a los agentes, que encontraron a la mujer descuartizada y repartida en tuppers por distintas dependencias de la casa. Evidentemente, al ver esto, detuvieron como principal sospechoso a Alberto, que dentro de la casa
les contó que básicamente que todo esto había sido por un enfrentamiento con la madre cuando ella estaba haciendo el desayuno. Ella y él discutían muchísimo y muy a menudo, a gritos, voces, o sea, algo muy serio, y que esta situación básicamente se les fue de las manos. Vamos a dejar todo lo que ocurrió aquí, porque os lo voy a contar más adelante, porque creo que es importante saber todo el intríngulis de esta historia. Se llevaron a Alberto detenido a la comisaría, y ahí él se negó a declarar y a decir absolutamente nada. Era raro porque ya había confesado con la policía, entonces ya pasaba a ser, bueno, ya no sospechoso, sino prácticamente culpable. Tenía que salir el juicio, pero era muy raro también ver la actitud de Alberto tan extraña de sí, está en casa. Una especie de sadismo extraño el que quiso provocar a esos policías. ¿Por qué no intenta huir de la escena del crimen? O sea, hay muchas preguntas en esto. En la comisaría, sin embargo, se ha negado a declarar. En su barrio, donde están horrorizados, era de sobra conocida la violencia que se vivía dentro de la casa. Oían cómo se pegaban y se insultaban. Incluso me dijo una vecina, un día se matan. Él llegaba a decir que tenía muchas lagunas mentales porque no recordaba absolutamente nada, como que tenía una voz dentro de la cabeza que le decía acaba con tu madre, acaba con tu madre. No recordaba mucho más, y esto intentaba él achacarlo a una especie de brote psicótico o problema mental muy grave que le quitase cierta responsabilidad de meterle en una cárcel, sino que fuese en un centro de internamiento psiquiátrico. Pero mientras estaba contando esto, él mismo llegó a lamentar lo que había hecho. O sea, no tiene ningún puto sentido. Son como frases totalmente inconexas de si no te acuerdas de lo que ha ocurrido, ¿por qué posteriormente dices que lamentas lo que has hecho? Y encima, cuando estabas en la casa con la policía, confiesas lo que ha ocurrido ahí y luego no te acuerdas. O sea, no tiene ningún sentido. Para entender todo esto muchísimo mejor, vamos con el capítulo 2, y es la relación con la madre. La policía empezó a investigar a este sujeto y de repente se dieron cuenta de que él tenía 12 antecedentes penales, y todos y cada uno de ellos eran por agredir a la madre, por las peleas que eran literalmente a diario. De hecho, los vecinos salieron a hablar porque fue prensa. Fue precisamente una amiga muy preocupada la que alertó a la policía porque llevaba un mes sin verla. Se temía lo peor porque el chico tiene, según la policía, 12 antecedentes, la mayoría de ellos por malos tratos en el ámbito familiar. Aunque no fuese un caso tan sonado, sí que fue allí Telemadrid y fueron diferentes medios de comunicación, pero no fue tan sonado como, por ejemplo, un caso como el de Daniel Sancho o alguna cosa parecida, ¿vale? Y decían que sí, que escuchaban gritos, voces, se escuchaban cosas caerse y romperse, y llegó hasta tal punto de que cada 3 semanas iba la policía a la casa porque la madre pedía auxilio a las autoridades. En plan, hostia, mi hijo me está agrediendo de tal forma que es que me va a acabar matando. O sea, socorro. Era una persona extremadamente violenta. ¿Y de dónde viene esa violencia? Ahora vamos a indagar en ello. Cuando llamaba a la policía, de hecho, él cogía y se escabullía huyendo por la ventana, metiéndose en diferentes patios para no dar la cara a la policía, cosa que sorprende comparándolo con cuando la policía va y se encuentra el cadáver descuartizado de la madre en su casa. Es un poco extraño porque no entiendo por qué en un momento huyes y en otro momento no huyes. Imaginaos la violencia hasta qué punto llegaba que la madre llegó a interponerle una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento de la madre a su propio hijo. En el vecindario cuentan que el padre murió hace años y que tiene un hermano con el que no guarda relación. Los únicos que seguían viéndose eran madre e hijo, sumidos, según los vecinos, en un constante infierno. Pero todo esto no es de un perfil que empieza desde que es muy pequeño, en absoluto. Alberto era un buen estudiante, sacaba muy buenas notas y era también una persona callada, introvertida, pero no llegaba a ser ese perfil raro que todos tenemos en la cabeza ante un asesino de estas características. Era una persona, dentro de lo que cabe, normal. Todo cambió cuando el padre, porque la madre y el padre estaban juntos, el padre falleció en 2008 y esto afectó mucho tanto a la madre como a él. Él se metió en las drogas y ella empezó a beber cada vez más y más y más para, de alguna forma, evadirse de esa gran desgracia que es que se muera tu marido. Esto todo es testificales de los amigos en ese momento de Alberto, de gente que se relacionaba con él, y todos empezaron a decir que se le empezó a volar la cabeza porque decía cosas sin ningún puto sentido, tenía un lado muy oscuro que no se llegaba a entender del todo. Por ejemplo, empezaba a imaginarse él mismo, sin que existiese, como si un monstruo o algo empezase a acercarse a él, y esto lo cuentan sus amigos, de que él
A lo mejor estaban en un parque sentados en un banco y él se levantaba asustado mirando hacia un punto fijo donde ellos miraban y no había absolutamente nada. Entonces ya empezaban a entender que algo le estaba ocurriendo a nivel cerebral. Su propio hermano le llegó a preguntar en una ocasión: oye, ¿dónde has estado esta tarde? ¿Qué has hecho? Y demás. Y él le dijo: pues he estado en el parque con algunos famosos de la televisión. El hermano obviamente esto se lo tomaba a coña, pero Alberto, como que, al menos lo que cuenta el hermano, parecía que realmente sí que se lo creía, que para él era real. Arranca el juicio al hombre acusado de estrangular a su madre, trocear el cadáver y comerse sus restos. Hechos ocurridos en Madrid a finales de enero o principios de febrero de 2019. Una de las aspiraciones que tenía Alberto era acabar yendo a Operación Triunfos, a poder presentarse y ganarlo, y por eso mismo es que era un poco una casa de locos, porque los vecinos escuchaban todas esas peleas, golpes, cosas caerse, romperse en el suelo y demás, y luego por otro lado también le escuchaban cantar, un poco como para practicar para lo de Operación Triunfo, pero es como cosas totalmente inconexas dentro de su vida. En 2015 estaba estudiando contabilidad y finanzas y finalmente acabó en Grecia, donde puede ser uno de los puntos de inflexión más importantes de toda esta historia, y es que se juntó con malas compañías que le volvieron a meter en el tema drogas y le introdujeron en una droga que actualmente se conoce y es muy peligrosa, y es la droga caníbal, que son sales de baño. La droga caníbal, para la gente que no lo sepa, puede provocarte paranoia, brotes psicóticos, psicosis absoluta y también instintos caníbales. Los episodios psicóticos de este tío empezaron a ir cada vez a más, hasta el punto de que hubo algún momento en el que acabó durmiendo en la calle, él todavía estando en Grecia. O sea, me imagino que la gente con la que vivía pues le acabaron echando a la calle por su comportamiento o las iras de olla totales que tenía, que llegaban a tener miedo de él y dijeron: mira, vete a dormir a la calle porque esto no se puede aguantar. Su hermano fue el que le rescató, le sacó de allí, le volvió a traer a España, y como vio que estaba muy pero que muy mal, le metió en diferentes hospitales psiquiátricos para ver si de alguna forma conseguían salvarle. De hecho, estuvo en tratamiento durante bastantes meses, estuvo con psiquiatras y psicólogos, pero todo esto lo acabó dejando de lado. Posteriormente se acabó metiendo en un bar a trabajar, pero no sé si es por causa de su propia cabeza o de él, que era un perfil psicopático que ya se empezaba a ver. Acabó dejando todos esos trabajos y se volvió a meter otra vez en el tema de drogas. Y por los que se encuentra en prisión provisional desde el 23 de febrero de ese año. Ambos vivían en una vivienda de la capital, donde, según el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que el acusado, tras discutir con su progenitora, la agarró del cuello y presionó fuertemente con intención de asfixiarla. Daba la sensación, y esto contado por sus propios amigos, que él disfrutaba metiéndose en peleas. Tenía muchísimas peleas. De hecho, desde la ventana de una vivienda tiraba botellas de cristal a la gente que pasaba por la calle. O sea, algo de un absoluto puto loco, alguien que tiene que estar encerrado. Llegaba a dormir en la calle, en el parque con vagabundos, en cierta parte porque no podía dormir en ningún otro sitio, y porque también le llegaba a gustar. O sea, un comportamiento también muy pero que muy asocial, en cierta parte alejado de esa sociedad, de lo que es más común, ¿entendéis? Entre todas estas cosas, llegó incluso a decir que quería matar a su madre, y esto no una vez, sino en varias ocasiones. De hecho, la madre tenía la orden de alejamiento, pero quería meterle básicamente en un hospital psiquiátrico de nuevo, porque todo esto se estaba yendo de control. Y ahora vamos, por supuesto, capítulo 3, con qué es lo que ocurrió, cómo la mató y qué pasó. La gente ya empezaba a sospechar, y de hecho no entiendo del todo bien por qué los vecinos no se interpusieron entre todas estas peleas más veces, porque muchos eran testigos de las peleas escuchándolo, los golpes, todo ello. De hecho, algunas vecinas llegaron a decir: joder, es que al final la va a matar, estamos hablando de algo ya muy serio. Y ella, cuando por ejemplo iba a algún bar, aparecía a veces con moratones en los brazos. La gente, pues obviamente no es tonta, algo podían llegar a sospechar, pero ella decía que era por el perro, que el perro jugando pues la tiraba, entonces pues le salía un moratón en el brazo o en alguna parte del cuerpo. Obviamente el causante de esos moratones era el hijo. La agarró del cuello y presionó fuertemente con intención de asfixiarla. Después trasladó el cadáver a un dormitorio de la vivienda, donde lo descuartizó con una sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina, con el fin de hacer desaparecer su cuerpo.
Recordemos que ella seguía teniendo una orden de alejamiento contra él, pero ella, como buena madre, pues no quería que su hijo durmiese en el parque, durmiese en la calle, con vagabundos, le daba muchísima pena, entonces quería intentar reconciliarse de alguna forma con su hijo, ido de la olla, y de esa forma conseguir meterle en un hospital psiquiátrico. Recordemos que en España, hasta que no te ponen una incapacidad mental o algo ya que no eres ni siquiera tú mismo capaz de ni siquiera eres tú mismo capaz de controlar tus actos, no te pueden meter a la fuerza internado en un ala psiquiátrica. Tienes que ser tú el que quieras meterte ahí y someterte a ese tratamiento. Si no, nadie te puede obligar porque, repito, eres mayor de edad. El hermano de Alberto cuenta que la última llamada que tuvo con su madre, que esto es muy heavy, ella le intentaba quitar algo de importancia a los comportamientos mega agresivos que tenía su hijo, diciendo, bueno, es que sigue todavía con sus tonterías. Tenía pensado llevarle al psiquiátrico, todo esto por consumir drogas y porque al final también él se demostró a posteriori que es un perfil psicopático muy peligroso. Y un triste día, en una pelea como tantas otras había tenido con su madre, él acabó abalanzándose contra su madre, agarrándola del cuello. Él cuenta que estaba como una especie de trance, como que una voz le hablaba en su cabeza y decía: tienes que matarla porque si no te voy a acabar matando a ti. O sea, era como la paranoia que él tenía dentro de que esa voz fuese una persona real, entonces esa persona real le acabase matando a él. Eso, repito, es lo que él cuenta. Ahora iremos a los estudios psiquiátricos y profesionales que le han estudiado básicamente para determinar también la sentencia y que no están nada de acuerdo con lo que está diciendo. O sea, entiendo que es una especie de, no sé, conseguir una rebaja de condena o lo que sea. Pero esto es lo que él cuenta, repito. Él decía que como estaba en esa especie de trance, no se dio cuenta y acabó matando, entre muchísimas comillas, sin querer, o sea, asfixiando a su madre y desplomándose contra el suelo. Durante unos 15 días se fue alimentando de estos restos e introdujo en recipientes de plástico que guardó en la nevera y repartió por la vivienda, mientras que otros los arrojó a la basura dentro de bolsas de plástico. La llevó a la habitación porque una voz también le decía que tenía que descuartizarla, o si no, le acabaría esa voz descuartizando a él, a Alberto, y entonces empezó, esto es muy desagradable, pero empezó a cortarle las extremidades a la madre, piernas y brazos, y después de haber hecho aquello, empezó a cortar cachos mucho más pequeños del cuerpo de la madre para meterlos en tuppers y dejarlos en diferentes zonas de la casa, que esto es algo que no tiene ningún sentido. Meter tuppers en la nevera, dejar fragmentos en otras partes de la vivienda, la cabeza por otro sitio, y todo esto lo hizo con una sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina. Esto se lo explicó a la policía, es que es muy heavy. La policía cuenta que él, de manera extremadamente fría, explicó que, bueno, los fragmentos del cuerpo de la madre se los estuvo comiendo tanto él como el perro, a veces cocinando esa carne y otras veces era carne cruda. Entonces, así, yo entiendo que esa era la forma que tenía él de deshacerse del cuerpo, porque sin cuerpo no hay delito y no te pueden inculpar de nada si no encuentran dicho cuerpo, en muchos de los casos. Entonces, supongo que sería la forma que tenía él de deshacerse de ello. Lo digo más que nada porque el tema de las voces y las movidas de brotes psicóticos se acabó desmintiendo por parte de psiquiatras profesionales en el juicio. El Ministerio Público pide para el acusado como presunto autor de los delitos de homicidio y profanación de cadáveres 15 años y 5 meses de prisión y que indemnice con 90.000 euros a su hermano. Él contó que desde hace muchos años él tenía como una voz en la cabeza, que esto él no lo había contado a nadie porque le tenía miedo a esa voz de que tomase represalias contra él. O sea, entendemos que esa voz para él era una persona real que podría acabar perfectamente con él. En el juicio se determinó que entre 15 y 30 días Alberto estuvo comiéndose a su madre, literalmente, bueno, ella y dándole también comida al perro, teniendo todos esos cachos del cuerpo de la madre dentro del domicilio. Los abogados de él lo que intentaron fue meterle alguna especie de brote psicótico o algo que demostrase una incapacidad mental, que él no supiese el por qué estaba haciendo esas cosas, no fuese consciente, no se acordase, cosa que ya descuadraba totalmente con la primera testifical que él da a la policía, para que no le metiesen en la cárcel y le internasen en una ala psiquiátrica, que evidentemente pues es algo favorable, en este caso para Alberto. Lo que le diagnosticaron fue lo siguiente:
personalidad antisocial, narcisista y rasgos paranoides. Todo esto no modifica en absoluto las funciones intelectuales de la persona. Por lo tanto, sabe distinguir perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal. Lo que ocurre es que en este caso le dio absolutamente igual el hecho de que estuviese mal matar a su madre, descuartizarla y comérsela, ¿vale? Por eso mismo, a posteriori, le acabaron poniendo como un psicópata y con rasgos muy pero que muy peligrosos. A la vista está lo que ocurrió. Y en el juicio también se determinó que todo lo que él contó lo recordaba perfectamente y que encima, esto está reflejado en la sentencia, él era consciente de absolutamente todo. O sea, estaba en sus plenas capacidades, no estaba fuera de sus cabales ni nada, y que todo esto pues lo había hecho siendo consciente. Por lo tanto, la condena que le cayó es grande. Dentro de lo que ha hecho tampoco me parecen tantos años, sinceramente. O sea, me parece una puta mierda dentro de lo que cabe. Le cayeron 15 años y varios meses de cárcel, y también una indemnización que tendrá que pagar a su hermano de 90.000 euros por haberse comido a la madre. Es que me parece irrisoria la cifra. Y él llegó a decir en el juicio, textualmente: pido perdón, pero no por agradar a nadie, por gustar a nadie, porque cada vez que pienso en mi madre, se me cae el alma a los pies. Como de alguna forma justificando el por qué acabó con su vida. Es que es surrealista completamente. Pero ahora vamos con la novedad, que es que este año 2025 han salido novedades del Caníbal de las Ventas, y es el capítulo 4. La actualidad. El caníbal de Ventas que mató y se comió a su madre pide salir de prisión y cumplir condena en un psiquiátrico. Lo que sostiene ahora es que se le catalogue como un enfermo mental, algo que fue rechazado por los peritos en la vista oral. Alberto define así su situación actual. Sufrió una enajenación mental transitoria motivada por el consumo de cannabis y no vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis y paranoia. Esto evidentemente ya fue totalmente descartado por los peritos, por, bueno, todos los profesionales que había en aquel juicio, y él sigue R que R para que lo internen en una ala psiquiátrica. Es un perfil muy peligroso, y ante perfiles tan jodidamente psicópatas, muchas veces la condena de prisión es hasta una especie de liberación para ellos, para evitar el volver a hacer este tipo de cosas, o no lo sé muy bien. Pero es que obviamente ya se ha demostrado que estaba en sus cabales, que no lo hizo dentro de una enajenación mental ni un brote psicótico, en absoluto. Además, acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones visuales. Lo de las alucinaciones visuales, aparte de ver como monstruos o cosas acercándose a él, también lo dice básicamente porque él cuenta que viendo la televisión, él dice que como que la televisión le mandaba mensajes subliminales a él. O sea, ¿entendéis el punto paranoico absoluto que tenía este tío, no? Los hechos ocurrieron entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019. La policía acudió a la vivienda familiar siguiendo el rastro de María Soledad Gómez, de 66 años. El joven les abrió la puerta y les dijo que su madre había muerto. La policía encontró el cadáver descuartizado. Y para terminar este vídeo me gustaría decir que me parece muy pero que muy sorprendente, ya vosotros sabiendo la historia completa, que esta historia tan absolutamente rocambolesca, digna de una película, pero es totalmente real, no haya ocupado los medios de comunicación y redes sociales durante tantísimo tiempo como ha habido otros casos que han sido mucho más leves que este. No lo entiendo. ¿Por qué?